rivalidad, sí, que Dios me libre, infernal. Era La una lucha época, entre Desarrollo con Oriente, ¿no? También, claro, Oriente tenía muy buenos equipos. pero Dios me libre, estaba Competona. entre Desarrollo Roberto Botino, que tenía su fanatismo por el fútbol y ponía bastante dinero para que se mantuviera el fútbol en Huracán. Y en Oriente estaba, me acuerdo, un señor que se llamaba Juan Bonora, que sembraba 150 hectáreas de campo exclusivamente para Quequén de Oriente. Claro. Era el equipo que traía jugadores de Bahía Blanca en aquella época. Claro. Pero vos mirá cómo son las vueltas de la vida, claro. ¿No? Y decidiste quedarte acá. Ahí, claro, yo me acuerdo que era pibe, porque todos estos eran todos veteranos, los 49, yo era pibe, entonces después nos cargábamos en el colectivo, ponerle que había jugado contra alguno de los Cradellos y yo lo había anulado como centrojá. Y te agarró el pibe aquel y no te dejó agarrar una, ¿viste? Y se cargaba. La verdad que era una época hermosa, Y bueno, después cuando Roberto dice Botino que tiene que quedar, me ofrece un trabajo en la agencia de él. Que duró muchos años también. Casi toda mi vida trabajé ahí en la agencia, que después hasta cuando Roberto vende la concesionaria sigo con el nuevo titular, el señor Alberto Romagnoli. Fuiste vendedor de autos, vendedor de autos. Ellos me vendiste autos a mí. Pero buenos, y baratos. Claro. Y además tuviste una gestoría. Sí, señor. En la cual trabajó mi esposa. Por claro, sí, señor. ¿Cómo no? Así que mirá, qué eficiente que era. Te digo, fue total la sinceridad ya a esta altura, la época que mejor posición económica tuve con la gestoría, porque agarré, nunca me acuerdo, con Ceballos, que era el director técnico. Que también vino por el fútbol acá. Ceballos, te cuento una anécdota, yo no me acuerdo nunca, capaz que vos te lo acordás, un director técnico inglés que estuvo muchos años de director técnico de un equipo, no sé si era el Manchester United o el Manchester City, pero famoso, un director técnico, ahora no me lo puedo acordar. Pero Ceballos debe ser, si vos agarrás que te gusta el deporte y mirar en los libros viejos, a ver si hubo cuántos directores técnicos que estuvieron. Ceballos, 18 años de director técnico. No existían, los directores técnicos 2 o 3 años y después cambiaban. Y ahora 2 o 3 meses, muchas veces. Sí, 2 o 3 meses. Él vino de Bahía, ¿no? De Bahía Blanca, fue un gran jugador de fútbol. Yo estaba por contarte eso. Yo agarré la época que ya había pasado del gran fútbol que había en la zona, que era cuando Tres Arroyos llegó a una final nacional, que no estaba, que había unos jugadorazos. Con Atlético Tucumán. Yo esa parte no la viví, vine a posteriori de eso, pero después charlando con la gente del fútbol nos decían, un equipo de fútbol había, que Dios me libre, no me acuerdo quiénes eran los jugadores. Y Ceballos fue realmente un récord como director técnico en un club, 18 años seguidos, nunca me olvido. ¿Viste? ¿Jugaste en qué puesto en Huracán? De 5, siempre jugué de 5. ¿Con qué jugadores, entre otros? Y, por ejemplo, te digo, jugaba Fernández el arquero, Adolfo Luna y Tiberio. El Vago Lozada era centrojá y yo jugaba por ahí de 6 cuando entraba. Goni era el 4, después estaba Amita, adelante, había varios jugadores. Landi estaba, yo en esa época, que ellos ya después se fueron y yo quedé. Pero fue un gran equipo ese. Sí, un equipo. Pero ya te digo, yo era un jugador ahí, de medio, pero no era, por ejemplo, jugadores como Luna no se veían en esa época. Ortega, que pobre lo lesionó, Renato Berrino, que era del mismo equipo de Huracán en un partido de comerciales que jugamos la noche. Se fracturó. Jugadores que de un nivel. Ahí yo traía una foto, por ahí si no me acuerdo miro la foto, tengo una foto con, vos mirá cómo son las vueltas de la vida. Cuando jugaba en Independiente, un partido me dijeron, che, tenés que ir a la tercera porque falta un 5 y qué sé yo. Y jugué en la tercera y jugué con un tal Almendra, que era un 6. En aquella época era un 6, ¿viste? Pateaba muy fuerte. Arquero, los 2 back, la línea media y los 5 delanteros. Así era la época de antes.
y era un yoteador fabuloso, como decís vos. Y me da la vuelta a la vida, después jugué un año acá en Huracán, que jugué junto con él en Huracán, después de haber jugado en Independiente, las vueltas de la vida, ¿no? ¿Cómo fue el proceso del básquet? Estando en el mismo club. Exacto. No, en el básquet yo jugaba en Buenos Aires en Gimnasia Esgrima de Lanús. Sí. Con un íntimo amigo mío que falleció, Orlando Pérez. Exactamente, una gran persona por otra parte. Fue director técnico. Sí. Y cuando estaba acá y íbamos a entrenarme al fútbol, terminaba el entrenamiento del fútbol a las 8, me iba a la cancha de básquet a mirar y un día le dije, yo juego también al básquet. Además tenía la altura. Claro. Y bueno, ahí me agarraron y me dijeron, bueno, vení, estaba Gorris, un hombre que preparaba. Amadeo, preparaba. Después fue una lucha, después el resto de mi vida deportiva en Huracán, entre los dirigentes de la subcomisión de básquet y los dirigentes de la subcomisión de fútbol. Porque decía, che, pícaro que venga que tiene que jugar. Pero no, ¿cómo va a ir a jugar ese día? Que el domingo tiene que jugar contra todos lados. Entonces era una pelea ahí con. Bueno. ¿Y a Orlando lo trajiste vos? Orlando es una historia para contarla, así rapidita. Orlando era vendedor de Ellen Curtis y llegaba en su zona que vendía hasta Azul. Y yo ya estaba radicado en Tres Arroyos. Sí. Yo con Orlando íbamos juntos al primario de segundo grado. Entonces él me venía a visitar a mí. Me venía a visitar cuando llegaba a Azul, venía hasta Tres Arroyos. Y comía cuando venía en el restaurante del Club de Pelota. Que el restaurante del Club de Pelota era del señor Juanillo, no sé Juanillo Méndez. Juanillo Méndez, que tenía una hija, Carmen Méndez, que era la adicionista, la que cobraba. Se conoce con Carmen Orlando y se terminaron casando y Orlando viniendo a vivir a Tres Arroyos. Exacto. Una circunstancia, no, una cosa. Era como un imán Tres Arroyos. Sí, la verdad que lo atraía. Bueno. Y bueno, ahí empecé a jugar al básquet y realmente yo me hago un análisis y me considero que fui mejor jugador de básquet de lo que fui jugador de fútbol, ¿viste? Y después teníamos en el básquet, mirá que son las cosas, ¿no? Estaba Rivada, que era el presidente de la asociación de Héctor Rivada, y había un partido importante cuando ya empezaba a jugar en Coronel Pringles era, sí. Y yo en ese momento tenía que ir a la revisación para la conscripción, que después no la hice, y me obligó fui a revisación en Campo de Mayo en Buenos Aires y después de ahí me fui a tomar un tren para llegar a Pringles para jugar al básquet, porque Rivada dice, usted tiene que estar el día jueves en Pringles porque tiene que jugar al básquet, que eran los torneos regionales que se jugaban, torneos, unos jugadores, había un jugador en Pringles, Bolí, Ketí, mirá, las vueltas de la vida otra vez, jugaba con un jugador Palomé, que sí me acuerdo. Y yo cuando jugaba en Gimnasia Esgrima de Lanús en Buenos Aires, él jugaba en Independiente de Bursaco, que era un club y jugaba contra Palomé, lo que pasa es que yo tenía 15, 16 años con Orlando, éramos 15, 16 años, que ese equipo de Gimnasia Esgrima de Lanús tuvo 3 jugadores fabulosos, que no vale la pena nombrarlos porque Merino, Mancebo, y Orlando y yo teníamos 15 años, éramos suplentes del equipo, y llegamos a una final de básquet. En aquel momento en Buenos Aires era el torneo metropolitano y el de la Asociación de Buenos Aires. El metropolitano eran todos los de Capital, obra sanitaria, otros clubes. Parque. En básquet. Parque. Sí. Y de este lado era Independiente, Racing, que estaba en Racing, estaba el equipo que había salido campeón del mundo, todos unos monstruos que habían salido campeón del mundo la única vez del básquet. Gimnasia Esgrima de Lanús, que era un club chiquito, era un club de barrio, tenía pelota paleta y básquet, ¿viste? Y llegamos a jugar la final en el Luna Park contra Obra Sanitaria. ¿Y quién crees que jugamos en contra de él y después nos encontramos acá en Tres Arroyos? Genaro Lescano. Genaro Lescano jugaba en Obra Sanitaria. Vino al club de pelota. Exactamente, gran jugador de básquet. Claro. Después acá estuvo también muy bien técnico. Su familia acá. Exacto, también, exactamente. Vos, las vueltas de la vida que yo... La ciudad de los casamientos. Y yo, por ejemplo, te cuento, vine a Tres Arroyos también de casualidad, porque en ese momento estaba
un señor que se llamaba Echichipía, el apellido, el vasco Echichipía, que era un fanático, un jugador de Huracán, muy amigo de mi viejo, muy amigo de mi padre, y me quería llevar a Italia en ese momento, porque me veía jugar en los potreros. Me pasa, yo sí tuve como jugador de fútbol 2 o 3 años cuando era muy joven y estaba más en línea, que era un fideo. Nada que ver después cuando viene que uno se echa cuerpo, y para jugar de fútbol muy grandote tenés que ser muy bueno, porque el jugador de fútbol siempre es un jugador más livianito. Y este hombre me quería llevar a Italia porque arrancaba el auge de irse los jugadores argentinos a Italia, que pagan un montón. Por ejemplo, me acuerdo que uno de los pases más importantes en aquella época fue un centrofoba de Lanús que se llamaba Florio, que era 1 millón, no sé, de pesos, moneda nacional, no sé, que era un récord. Y lo habían exportado a Italia. A Italia, claro. Así que de casualidad me vine a Tres Arroyos porque podía haber ido a jugar a Italia. Es cierto. Fuiste campeón con el fútbol, fuiste campeón en el básquet varias veces y formaste tu familia acá. Sí, señor. Por ejemplo, bueno, en el fútbol también, dentro de lo mediocre que era como jugador, estuve en el seleccionado, jugué para el seleccionado de Tres Arroyos, me acuerdo contra Mercedes, en un torneo. Y sí, acá formé mi familia. La mía, vos mirá, la mía, la de mi hermana y la de mi amigo Orlando. Porque cuando yo ya estaba radicado acá, mi hermana con mi madre me venían a visitar. Sí. Y mi hermana conoce a Jorge Carranza en ese momento, que era un fanático mío porque me quería, él era un ídolo, yo era un ídolo para Jorge. Y hasta me llevaba a almorzar a la casa con la madre, todo. Y fue dirigente del club también. Fue dirigente del club. Se conoce con mi hermana y se casa con mi hermana y se viene a vivir mi hermana. Y después traje a mis padres ya al final. Mis 2 padres fallecieron acá en Tres Arroyos. Háblame de tu familia. Y mi familia, bueno, tuve la suerte de conocer a una chica, Alma Iris Wolfram, una familia muy tradicional también acá de Tres Arroyos. Tuve 3 hijos. Mi señora tuvo 3 hijos. Tuve algunos parientes, algunos sobrinos. Esos que, los puedo nombrar. Esos que manejan mal las cámaras. Esos, los que andan en las cámaras para cualquier lado. Y la verdad que. Y tuviste 3 hijos. A ver, contame un poco por dónde apareció, el nombre y a qué se dedica. Sí, ¿no? Aline, la mayor, que ahora está viviendo en Mar del Plata, casada con una hija. Después Gustavo, que es el hijo que vive acá en Tres Arroyos, conmigo, con 2 hijos. Y Augusto, el más chiquito, que ahora vive en Bahía Blanca. Ahora, hace rato que vive en Bahía Blanca. Y los 3 hijos. Había uno que heredó de vos un poco el gusto por vender autos, ¿no? En algún momento. Sí, pero no tanto. No. Tuvieron más bien Gustavo, el del medio, pero el que fue más de los Wolfram era Augusto, que era un bocho como el papá de nuestro camarógrafo, de Ariel, que era... Primero, bueno, hablar de Freddy Wolfram. Primero ni hablar del viejo Wolfram, don Guillermo, ¿no? Que era un cerebro. Y Freddy, bueno, también. Lástima que algunos descendientes de Freddy no... Bueno, de ahí, de los Wolfram, surgió esto que te llevó a vos a ser presidente de la cooperativa eléctrica de Clarablanco, porque conocías mucho electricidad posiblemente. No, pues soy un neófito total, no entiendo bueno, nada. Pero vamos a esa etapa, ¿no? Porque eso has fue tenido un poco, yo tuve mucha actividad voto política. De confianza, voto de confianza para manejar una cooperativa eléctrica de una localidad que crece cada vez más, ¿no? Sí, señor. Sí, claro, vos fuiste concejal también, ¿no? Exacto. Pues yo militaba un poco la política. Me había hecho muy amigo a los 15 años el hijo del director de la fábrica Alpargatas, Pepe Antonini, que se llamaba, que era radical, y colaboraba con él. Y cuando vine acá, siempre me tuve la inquietud de participar, de solidaridad con el prójimo, de ayudar y todo eso. Siempre me gustó eso. Y por ejemplo, un poco a la cooperativa me llevó un muchacho,
Juan Castro, abogado, sí, que militaba también en el Partido Radical, y comencé a ser consejero suplente. Te digo, 95 ahora, ¿cuántos son? 95. Son 26. 26 años miembro de la cooperativa. Y después, en este año cumplo 15 años como presidente, que eso es ir contra mis principios. ¿Por qué? Porque siempre declamo de que no hay que atornillarse en los cargos. Yo soy una persona de criterio que un periodo X, sí, 3 años, 2 años, 4 años, seas lo que sea, funcionario, concejal, presidente de cooperativa, la renovación es importante. De todos modos, todo lo que yo digo no lo he hecho. Pero de alguna forma sos de delegar también, ¿no? Sí, no de concentrar el poder en una sola persona. Me gusta delegarlo. Por eso siempre digo, al final es un poco como dicen a veces en una religión, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, porque siempre declamé de que no, que tiene que haber renovación en los cargos de mandatos. Desde que ingresaste a la cooperativa hasta este presente, ¿qué cosas pasaron ahí en esta institución? ¿Cómo se muy progresó? buenas, sinceramente, no por el mérito, siempre lo comento a todos los vientos, el equipo y el grupo humano es lo que vale. Tuve la suerte de componer el consejo de administración de la cooperativa con otras 9 personas, está compuesto por 10, de primera línea, y que pasaron mucha gente. En los 15 años que fui presidente pasó mucha gente, sí, pero siempre hubo un grupo, porque lo que vale es cuando hay sentido común para manejar una cooperativa como este tipo. Para estar en un cargo de esos tenés que ser bastante solidario y con un criterio muy amplio de las cosas, porque si no, no sirve. Una persona o el consejo, las 10 personas que lo componen, están administrando dinero ajeno de 5.000 asociados, y yo siempre digo que prefiero cuidar más la plata ajena que la mía. Yo con la mía puedo hacer lo que quiero, pero con la ajena no. Entonces trato de respetar y cuidarle la plata al asociado de la cooperativa. Y bueno, un grupo de gente muy buena, y gracias a eso la cooperativa en este momento, que es una situación económica difícil, no hay grandes problemas económicos, los tenemos sí, pero no a gran escala. Se han hecho inversiones muy importantes, ya por ejemplo a nivel de energía eléctrica, hace cosa de 6-7 años atrás se compró un trafo que nos va a durar, habíamos dicho que duraría por 15 años, no necesitamos, pero está teniendo un crecimiento tal Claromeco, que ya estamos poniendo la zanahoria delante del caballo para que no nos pase por arriba el crecimiento que está teniendo. Claro. Que el servicio sea bueno. A su vez, es súper importante esto porque la vida económica de la localidad es el turismo. Y si vos al turismo no le brindás buen servicio y bienestar, se te va. Correcto, pero la situación también deriva en que en una localidad que tiene un número estable de habitantes que consumen electricidad, exacto, se multiplica por 5, por 10, no sé por cuánto durante el verano, ¿no? Es infernal. Y tienen que estar preparados ustedes con eso. No, ni hablar.